¿Va por aquí? Voy a pasar por aquí, sí, gracias. Sí, mi presentación. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Quiero en primer lugar agradecer a Ocinermin por esta amable invitación que le han hecho a la Comisión de Regulación de Energía y Gas de Colombia, a la CREG, para participar en este congreso y compartir con ustedes la experiencia del caso colombiano. Si bien es cierto que durante esta sección del congreso se busca, perdón, se busca que nos concentremos en experiencias internacionales de la regulación económica. Yo quisiera compartir con ustedes una visión más amplia del caso colombiano. Quisiera entonces, en primer lugar, mostrarles algunas cifras que describen cuál es la situación actual del sector en Colombia y cuál ha sido la situación durante los últimos 5 años. Y quisiera referirme a 3 aspectos que, en opinión de muchos, han sido claves en el desarrollo del sector gas natural en Colombia, como son, en primer lugar, el arreglo institucional que tenemos, una política pública que se ha mantenido estable a lo largo del tiempo y un diseño regulatorio que ha ido madurando con el paso de los años. Y si el tiempo me lo permite, al final de la presentación quisiera compartir con ustedes algunos retos que tenemos en la Comisión para el Desarrollo del Mercado en el corto plazo. En este mapa que ustedes ven allí, pues se ve buena parte de lo que es el territorio colombiano. Es la parte donde se asienta la mayor parte de la población del país y verán ustedes resaltado con color verde los principales centros de producción, como son los campos de La Guajira en la parte nororiental del país, los campos de Cusiana y Cupiagua en el interior del país, en el departamento de Casanare, y el campo de La Creciente en el departamento de Cesar. También se ven representados con líneas de color rojo, verde y azul el sistema de transporte de los 6 transportadores de gas natural que tenemos en Colombia, siendo los 2 más importantes de ellos Promigas en la costa Caribe y TGI, que es de la empresa de energía de Bogotá que transporta el gas hacia el interior del país. En el mapa también pueden observar las principales ciudades de Colombia, como son Bogotá en el centro del país, Cali y Medellín en el Pacífico colombiano, o más que en el Pacífico, en la zona occidental del país, Barranquilla en la costa Caribe y Bucaramanga al nororiente de Bogotá. Las térmicas que consumen gas natural se ubican principalmente en inmediaciones de Barranquilla y de Cartagena, muy cerca de Barrancabermeja en el interior del país y muy cerca de Cali. Luego diría en conclusión que con el paso de los años en Colombia hemos logrado conectar los principales centros de producción de gas natural con los principales centros de consumo. Durante los últimos 5 años así se han comportado nuestras reservas probadas y probables, llegando el año pasado a ser del orden de 6.4 terapias cúbicos. Miren ustedes esto como contrasta con la situación que hoy se tiene en Perú, cuando solo se habla del caso de Camisea. El potencial de producción llega a ser del orden de 1.300 GBtu día, como ya lo mencioné. Los campos de La Guajira y del Casanare, me refiero, digamos, cuando hablo de Casanare estoy hablando de Cusiana y Cupiagua, representan del orden del 75% del potencial de producción de Colombia y La Creciente, la 5ª parte del potencial de producción del país. En el caso de la demanda, así ha venido evolucionando. El año pasado llegó a ser del orden de 1.250 GBtu día. De esto, el consumo local fue del orden de 1.050 GBtu día. Y miren ustedes que hemos venido exportando gas de manera sostenida a Venezuela desde el año 2007. El año pasado estas exportaciones fueron en promedio del orden de 200 GBtu día. En el caso de la demanda, el 20% de esta corresponde a la demanda regulada. Un usuario no regulado en Colombia es aquel que puede consumir hasta 100 millones de BTU al día. Luego miren ustedes que el 80% del consumo en Colombia hoy está en manos de usuarios industriales, térmicos, petroquímicos,
y este pues es un panorama de lo que es el mercado hoy en día en Colombia. Los que ustedes ven aquí, sombreados en color verde, son los municipios del país en los que hoy se distribuye el gas natural haciendo uso de redes. Aquellos que aparecen en verde oscuro, excúsenme, son municipios en donde el gas se transporta por gasoductos y luego se distribuye por redes. Los que aparecen en un tono más claro son municipios en donde, si bien se distribuye el gas natural por redes, pues el gas se transporta hasta allá comprimido a través de camiones. En total, hoy en día tenemos del orden de 570 municipios con gas distribuido por redes, 850 poblaciones en total, pero del orden de 570 municipios. En Colombia hay 1.103 municipios, luego el 52% de nuestros pueblos tienen acceso al gas distribuido por redes. Y miren lo que ha venido sucediendo con el número de usuarios. En el año 1991 teníamos del orden de 400.000 usuarios con gas distribuido por redes. El año pasado esta cifra alcanzó los 7.1 millones de usuarios. De esta cifra, alrededor del 98% son usuarios residenciales, 1.8% más o menos son usuarios comerciales y 0.1% son usuarios industriales. De manera que, si recuerdan las cifras de la diapositiva pasada, verán ustedes que el 20% del consumo nacional está representado por cerca de 7 millones de usuarios. Estoy hablando de que en una población de 46, 47 millones de personas que hay en Colombia, alrededor de 30 millones de personas tienen el gas distribuido por redes, y esto representa el 20% del consumo total nacional. En el caso de la industria, miren ustedes que el 0.1% son usuarios industriales, estamos hablando del orden de 7.000 usuarios, y consumen pues buena parte de la cantidad remanente. Ahora, esto obedece, como ya lo mencioné hace un momento, en buena medida a un diseño institucional. Con la Constitución que se produjo en Colombia y en el año 1991, una nueva Constitución que se aprobó en este año, pues cambió sustancialmente la concepción que se tenía del rol del Estado en la prestación de los servicios públicos domiciliarios. Pasamos de tener una serie de entidades gubernamentales que en buena medida se encargaban de la prestación directa de estos servicios, a ser un Estado en el que se promueve la participación del sector privado en la prestación de los servicios, y el rol de las entidades públicas se ha concentrado básicamente en tres grandes aspectos. En primer lugar, la definición de la política pública, que está en cabeza del presidente de la República y que tiene al Ministerio de Minas y Energía como el ente rector de la política pública. Luego está la regulación económica, que está en cabeza de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Y la ley y la Constitución nos han señalado básicamente dos objetivos para intervenir en la economía. Por una parte, promover la competencia cuando esto es posible, y por otra parte, intervenir en situaciones de monopolio cuando no hay lugar pues a la competencia. Y a diferencia de lo que sucede en muchos otros mercados, las labores de inspección y vigilancia y control, que es una tercera faceta de las entidades públicas, pues es desarrollada por organismos independientes como son la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Superintendencia de Industria y Comercio, que se encarga de los aspectos de la competencia. Ahora, ¿qué regula la Comisión? Regula el gas natural cuando es utilizado como combustible, y en la regulación colombiana se han diferenciado 4 grandes actividades: la comercialización del gas por parte de los productores, el transporte del gas natural, la distribución y finalmente la comercialización, que en muchos mercados se regula a la par o al mismo tiempo que la distribución. En el caso colombiano se regula como una actividad separada. Sobre la política pública, pues que si bien no es un asunto propio de las competencias de la Comisión, quisiera compartirla con ustedes. Hoy hemos hecho un repaso de lo que ha sido la historia del sector en Perú y en particular del caso de Camisea. Yo quisiera compartir con ustedes cómo ha sido la evolución de la política pública en Colombia, y diría que puedo diferenciar 3 grandes momentos. Primero, lo que sucedió desde la década de 1970. Hasta ese momento había habido varios desarrollos de algunos campos menores de producción de gas en Colombia, en inmediaciones de ciudades como Barranquilla, Bucaramanga y Neiva. Había un desarrollo incipiente, tímido del gas natural, pero fue a partir de 1970 cuando se inició un impulso del desarrollo de este mercado por parte del gobierno nacional. Y esto se dio en medio de una coyuntura en donde confluyeron varias situaciones. Por una parte,
Colombia pasó de ser un exportador a un importador de combustibles líquidos, de petróleo y de fuel oil. En su momento, buena parte del consumo térmico y del consumo industrial correspondía al uso de combustibles líquidos para la generación y para el desarrollo de la industria. Adicionalmente, como hoy lo recordaban en la mañana, fue en esta década de los 70 cuando hubo una gran escalada en los precios del petróleo y de sus derivados, y Colombia tuvo la suerte de encontrar en la primera mitad de la década de los 70 pues estos hallazgos de los campos de La Guajira que les mostraba hace un momento en el mapa, de manera pues que el gobierno nacional se dio a la tarea de impulsar la sustitución de los combustibles líquidos por el gas natural. Esto entonces, como les digo, en buena medida debido a este hallazgo que se hizo en los campos de La Guajira. ¿Cuál fue la estrategia? Desde el Ministerio de Minas y Energía, que en su momento era quien regulaba el servicio, pues se definió un precio regulado para el gas natural. Se fijó un precio que era en principio del orden del 56 al 60% del precio que en ese instante tenía el fuel oil, y a partir de ese instante se escalaba o se indexaba el precio 2 veces al año, tomando como referencia el comportamiento del precio internacional del fuel oil. ¿Cómo se materializó esto? Gracias en buena medida a la iniciativa privada, que se encargó de construir los gasoductos desde los campos de La Guajira hacia Barranquilla y Cartagena. También entonces se dio una sustitución del uso de combustibles líquidos por parte de la industria ubicada en Barranquilla y de las térmicas ubicadas en Barranquilla y en Cartagena, y se inició una promoción del uso del gas natural residencial, que como les digo hasta ese momento solamente se daba en algunas localidades del país. Esto tuvo un impacto principalmente en la costa Caribe o en la costa atlántica colombiana. Asimismo, en el país inició todo un proceso de promoción de la inversión privada en las labores de exploración y producción, usando como un asociado a Ecopetrol, que es el principal productor de gas natural y de hidrocarburos en general en Colombia. A finales de los 80 vino entonces el descubrimiento del gas de Cusiana y pocos años después del gas de Copiagua. Pero adicionalmente esto coincidió con otra situación de coyuntura, y es que a principios de los 90 en Colombia se presentó un gran racionamiento de energía eléctrica prolongado por espacio de 13 meses, que motivó entonces al gobierno a buscar la manera de diversificar la matriz energética y de promover la masificación del uso del gas natural. Se desarrolló entonces toda una política orientada en este sentido, y les diría pues de una forma rápida cómo se materializó esto. Básicamente lo que hizo la nación, aprovechando este vehículo al que me he referido, que es Ecopetrol, pues se encargó de promover inversiones en el desarrollo de las redes de transporte. Ecopetrol se encargó entonces de construir los principales gasoductos hacia el interior del país. Algunos de ellos los construyó de manera directa, otros los construyó a través de la figura de BOMT, un contrato en donde se vinculaba a un inversionista privado para que construyera, operara, hiciera el mantenimiento de la red por un tiempo determinado y posteriormente transferiera de vuelta estas inversiones a la nación. Poco tiempo después fue una iniciativa del gobierno escindir de Ecopetrol el negocio del transporte de gas natural, crear una empresa denominada Ecogas y dejar en cabeza de Ecogas todos los derechos de estos contratos tipo BOMT y los activos de transporte de gas que tenía Ecopetrol, y pasar a vender este negocio y dejarlo en manos de privados. Ecopetrol también tenía algunas participaciones accionarias en compañías como Promigas y decidió salir de ellas, y asimismo Ecopetrol participaba con parte del capital en empresas distribuidoras de gas natural y decidió salir de estas compañías. Se hizo un esfuerzo entonces por promover la participación del sector privado, ya no solamente en la exploración y la producción, sino también en el transporte y en la distribución de este hidrocarburo. Vino también la creación de la CREG, de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Apareció una forma de subsidiar los consumos de los usuarios de menores recursos, y es un esquema de subsidios y contribuciones que vino con la Ley 142 del año 1994. Este es un desarrollo posterior a la Constitución, que básicamente consiste en que los usuarios de mayor nivel de ingresos no solamente pagan el precio
del gas natural y de la energía, sino que adicionalmente pagan una contribución con la que se subsidia parte del consumo de los usuarios de menores ingresos. Y se hizo un esfuerzo desde el Gobierno Nacional por producir un desmonte gradual en unos subsidios tácitos que había en los combustibles líquidos. Se ha buscado entonces desde principios de los 90, y esto está en los términos en que fue expresada la política pública de su momento, y es que los costos de los servicios se acercaran cada vez más a los costos reales. Desde la regulación hemos procurado no solamente que se acerquen a los costos reales, sino a lo que se denominan entonces costos eficientes del servicio. Y diría entonces que un tercer momento de la política pública se produjo en el año 2011 con la aprobación de un decreto del Gobierno Nacional en donde comienza a buscarse entonces ya con una nueva mirada de un sector mucho más maduro cómo se asegura el abastecimiento hacia el mediano y largo plazo. Hemos entonces buscado o procurado desde el Gobierno que haya mayores incentivos para la exploración en búsqueda de gas natural de yacimientos no convencionales. Hemos buscado clarificar las reglas para la importación y la exportación del gas natural, y también en búsqueda de mayor transparencia y liquidez en el mercado, pues se han dictado entonces unas directrices sobre el manejo público de la información. Y estas son normas pues, que a diferencia de las anteriores tienen un impacto a nivel nacional. Habiendo dicho esto, pues quiero entrar a hablar de la regulación económica, que es el aspecto que realmente es de competencia de la Comisión. Entonces, en primer lugar está el suministro, que es una actividad en competencia. Hace un momento le decía, le corresponde a la Comisión promover la competencia en donde dé lugar a ella, y con el paso del tiempo hemos buscado que bien sea a través de negociaciones bilaterales o de mecanismos de subasta, pues se formen los precios entonces del gas natural a través de un mecanismo que simule un mercado en competencia. En el caso del transporte, reconociendo que se trata de un monopolio natural, se ha desarrollado bajo la premisa del libre acceso, de tener precios máximos regulados, y buscamos entonces remunerar las inversiones y gastos eficientes en A/O/M. En el caso de la distribución, el panorama es muy similar, pero adicionalmente en nuestra regulación tenemos unos esquemas de canastas de tarifas. Y en el caso de la comercialización, reconociendo que hay dos tipos de usuarios distintos, en el caso de los usuarios no regulados promovemos la competencia y que las tarifas se formen o que los precios de la comercialización se formen como resultado de un proceso competitivo, mientras que en el caso de los usuarios regulados hemos tratado la regulación de esta actividad como una actividad monopólica. Quisiera hacer entonces un breve repaso de cómo ha evolucionado la regulación en el caso del suministro. A la Comisión le corresponde entonces definir cuáles son los productos o los contratos que se pueden transar en el mercado, cómo se pueden transar y en qué ambiente de precios. Mientras que hacia el 75 y hasta el año 2000 se había procurado que fuera el mercado el que definiera libremente las modalidades de contratos que se pueden pactar. A partir del año 2000 la Comisión ha hecho un esfuerzo por entrar a definir ciertas modalidades de contratos que se aproximen más a las necesidades del sector térmico. El sector térmico en buena medida tiene una generación de base permanente a lo largo del año, pero realmente el mayor consumo del sector térmico se da en situaciones de baja hidrología. Hemos entonces procurado desarrollar algunas modalidades de contrato, como contratos tipo opción de compra de gas, que se aproximen a sus necesidades. Y les diría que desde el año pasado hemos procurado ya no solamente atender esas necesidades del sector térmico, sino buscar la forma de que en nuestro mercado haya una formación de precios en una condición de mayor liquidez y transparencia. Entonces hemos hecho algo que en el caso y en la industria de Estados Unidos y de Europa fue la propia industria la que llegó allá por iniciativa propia. En el caso colombiano hemos querido entrar a regular algunos aspectos propios de los contratos en búsqueda de que cada vez sean más homogéneos. Y ha desaparecido del mercado colombiano el contrato take or pay, pasando entonces a tener contratos firmes, contratos tipo opción y contratos con firmeza condicionada, que como les digo son contratos que se aproximan a las necesidades del sector térmico. Hemos también en el caso colombiano procurado desarrollar mecanismos para la comercialización de gas natural buscando mayor transparencia, y pasamos de tener un esquema de precios completamente regulado hasta el año 2000
a tener un esquema de precios libres el año pasado. Esto a pesar de tener un esquema en donde en buena medida la producción está concentrada, el 65% de la producción nacional está concentrada en un productor que es Ecopetrol, pero como les digo, hemos hecho un esfuerzo por simular las condiciones de competencia y esto nos ha permitido dar el paso a tener un esquema libre de precios. En el caso del transporte del gas natural, pues en Colombia a lo largo del tiempo se ha mantenido un esquema o un régimen de transportador por contrato. No tenemos una planeación centralizada, el desarrollo de la infraestructura de transporte está basada en la suscripción de contratos por parte de los transportadores. El riesgo de la demanda entonces recae en manos de ellos y a diferencia de lo que sucede entonces en el caso de la transmisión de energía eléctrica, son los propios transportadores los que toman la decisión de cuándo ampliar la red de transporte y lo hacen entonces apalancados en contratos firmes de largo plazo. Hay un libre acceso, son los transportadores los que pactan libremente con los remitentes las condiciones de sus contratos de transporte y solamente cuando se prevé que hay escasez en el sistema, pues se presentan subastas para que a través de un mecanismo de subasta, un mecanismo en competencia, se establezca cómo se distribuye la capacidad escasa entre los interesados en esta capacidad. Hemos mantenido a lo largo del tiempo un esquema de costo medio de mediano plazo. Como les mostré hace un momento, pues en Colombia ha venido progresando paulatinamente el desarrollo de este mercado y parte de la forma como lo hemos hecho es remunerándole al transportador no solamente las inversiones que ya están instaladas y en operación, sino también reconociendo las inversiones que planea hacer en el próximo quinquenio. Y esto lo hemos hecho a través de un esquema de costo medio y mediano plazo. Tenemos un esquema de cargos tipo price cap, precios máximos están regulados, las inversiones se remuneran a través de parejas de cargos, una porción fija, una porción variable, denominadas en dólares, reconociendo que el grueso de estas inversiones están denominadas en esta moneda, mientras que los gastos de administración, operación y mantenimiento se remuneran a través de un cargo fijo denominado en pesos, a sabiendas de que el grueso de estos gastos se realizan pues en moneda local. Reconocemos además un costo de oportunidad por el capital destinado a la financiación de estas inversiones y la Comisión establece a través de esa regulación una serie de criterios de eficiencia para la remuneración de las inversiones y de los gastos de AOM. Pues hemos definido a través de la regulación la manera como las partes pueden negociar los cargos. Básicamente en el caso de los usuarios no regulados pueden negociarlos libremente con el transportador o pueden acogerse libremente a las parejas de cargos reguladas por la Comisión. En el caso de la demanda regulada siempre tienen que acogerse a alguna de las parejas de cargos reguladas por la Comisión. Hemos dado algunos otros incentivos para la expansión a los que no me voy a referir por cuestiones de tiempo, pero quisiera además mencionarles que hemos dejado en cabeza del transportador incumbente la expansión del sistema a través de loops y de estaciones de compresión, mientras que hemos procurado que el transporte hacia nuevos mercados se desarrolle a través de esquemas de competencia. Entonces hemos permitido algo de integración vertical para desarrollar las redes de transporte hacia mercados regionales. Allí pueden competir distribuidores con transportadores en un esquema de competencia por el mercado y hemos dejado en cabeza del productor la responsabilidad de poner el gas en la red. Esto con el propósito de agilizar el desarrollo de la expansión en búsqueda de poner el gas en la red de una forma ágil, esto a partir de la experiencia del pasado. En el caso de la distribución, pues en esto también hemos tenido una evolución. Hay una herramienta que está prevista en la ley que es la de las denominadas áreas de servicio exclusivo, y es que mientras que toda la ley de servicios públicos busca promover la competencia por y en el mercado, pues se pensó que una manera de promover las ampliaciones de cobertura era a través de concesiones de áreas de servicio exclusivo, en donde a un solo prestador de servicios se le permitía ser el único desarrollador del servicio de gas domiciliario por redes en un área relativamente grande, y entonces lo que se tenía era un esquema de competencia por el mercado. Como resultado de estos contratos o como resultado de esta competencia se suscribía un contrato de concesión por un término determinado durante el cual el distribuidor se obligaba
a lograr una cobertura determinada. Tenía unas metas de cobertura año a año durante el tiempo de la concesión. Y una premisa para el desarrollo de estas concesiones fue buscar un equilibrio entre las contribuciones y los subsidios de los que les hablé hace un momento. Esa fue la manera de lograr el cierre financiero, de manera que en estas concesiones no hubo aportes del Estado para lograr el cierre financiero. Estas concesiones terminaron todas en julio del año 2014. Miren ustedes que mientras que en varias poblaciones del país el servicio se dio de esta manera, al mismo tiempo se tenían áreas de servicio no exclusivo. Y esto significa que simplemente los distribuidores le solicitaban a la comisión la aprobación de cargos máximos regulados, la comisión lo hacía considerando pues criterios de eficiencia y allí a esas áreas llegaba cualquier prestador de servicio a desarrollar el negocio. Hoy en día entonces, como les digo, una vez terminadas estas concesiones de las áreas de servicio exclusivo, estamos moviéndonos a un esquema en donde toda la prestación se da a través de áreas de servicio no exclusivo. Hay además una evolución en el desarrollo de la regulación en Colombia. En el caso de la distribución sucede algo muy similar a lo que sucede hoy en el transporte de gas natural. Me explico. Teníamos un esquema tarifario de costo medio de mediano plazo. Al igual que en transporte, no solamente remunerábamos las inversiones que ya estaban instaladas y en operación, sino que estábamos reconociendo a través de la tarifa las inversiones futuras que proyectaba hacer el distribuidor durante los próximos 5 años. Hoy, en vista del grado de madurez que ha alcanzado el mercado en Colombia, pues hemos pasado a un esquema de costo histórico o de corte transversal, en donde básicamente vamos a remunerar a partir de este año solamente aquellas inversiones que ya están instaladas, activos que están en operación, y todos los demás que construya a futuro el distribuidor pues los hará a riesgo hasta una nueva revisión de tarifas. Hace un momento les mencionaba que teníamos una canasta de tarifas, es una forma de regulación de precios tipo Ramsey, en donde básicamente la canasta de precios diferenciaban por tipos de consumo y parte de los segmentos que formaban parte de este esquema de precios Ramsey era en la demanda residencial. Ahora, en este nuevo esquema tarifario que hemos diseñado y puesto en operación desde finales del año pasado, los usuarios residenciales tendrán como tarifa máxima el costo medio definido por la comisión y se ha reservado la canasta de tarifas exclusivamente para los usuarios industriales. Adicionalmente, en las redes de distribución en Colombia hemos entrado a diferenciar que hay dos tipos de redes, una red primaria y una red secundaria. Los usuarios residenciales generalmente están conectados a la red secundaria y en este sentido entonces deberán pagar por el uso de la red primaria y por el uso de la red secundaria. Los usuarios industriales y comerciales generalmente están conectados a la red primaria y hemos pasado entonces a que estos usuarios paguen exclusivamente por la red que utilizan, luego ellos pagarían por el uso de la red primaria. Yo les diría entonces que, en resumen hasta aquí, miren ustedes que con el paso del tiempo, si bien en un principio fue muy importante para el gobierno nacional el uso de instrumentos como las empresas públicas, con el paso de los años el gobierno nacional ha promovido que estas empresas salgan de tener inversiones en estos negocios, después de que se impulsó el desarrollo de las redes de transporte y distribución usando como instrumento a las empresas públicas. Hoy en día el grueso de estas inversiones está en manos de actores privados y como lo decía hace un momento, pues lo hemos logrado a través de una política pública estable a lo largo del tiempo y de una regulación económica que ha ido madurando. ¿Cuáles son nuestros retos para los años siguientes? Y lo resumiría de esta manera. Por una parte, hace un momento les mencionaba cómo el año pasado pusimos en vigencia todo un nuevo marco regulatorio con el que buscamos definir las reglas de juego en el mercado primario y secundario. ¿Qué productos se pueden transar allí? ¿Quiénes lo pueden transar? ¿Cómo lo pueden transar? Y esto en búsqueda de mayor transparencia, liquidez en un ambiente de precios libres y buscando optimizar el uso de una infraestructura de producción o de suministro de gas natural y de transporte de gas natural que ya está construida. Luego, un primer gran reto que tenemos es terminar de implementar estos mecanismos regulatorios, donde aparece además una figura por primera vez en la regulación colombiana que es el gestor del mercado de gas natural. Es una empresa que se encargará de recopilar y hacer pública información operativa y transaccional del mercado colombiano con miras a que el mercado sea más transparente.
También hemos impulsado el desarrollo de infraestructura para la importación del gas natural. Ustedes dirán por qué si Colombia hoy le está exportando cerca del 15 o más por ciento de su producción a Venezuela, ¿por qué está pensando en importación? Y es que hace un momento mencionaba que durante épocas de bajas hidrologías el consumo térmico se dispara y llega a incrementarse en cerca del 30% de lo que es el consumo estable durante tiempos de hidrología normal, y hemos pensado entonces que la importación de gas natural con destino a suplir las necesidades de la generación térmica en esos picos de la demanda y también para generaciones de seguridad que se requieren día a día para mantener la estabilidad del sistema, pues pueden ser una muy buena idea. Efectivamente, ya hay un grupo de empresas que están trabajando en esto y esperamos nosotros que a finales del año 2016 tengamos una primera fuente de importación de LNG con una capacidad de importación del orden de 340 GBtu día. En materia de transporte y distribución les diría lo siguiente: pese a que hemos logrado un buen grado de penetración del servicio, nos hemos dado cuenta con el paso del tiempo que realmente el desarrollo de la infraestructura de transporte no necesariamente va a la velocidad que espera la demanda. El haber dejado en cabeza de los transportadores incumbentes la expansión del sistema existente puede ser parte de la razón que explica esto. Y echando un vistazo a lo que sucede en mercados más desarrollados que el nuestro, hemos pensado que un esquema tipo Open Season, en donde un planeador centralizado identifica previamente qué necesidades puede tener la demanda, para a partir de esto abrir un concurso en donde pueden participar exclusivamente transportadores o transportadores y distribuidores o transportadores, distribuidores y otro tipo de empresas, se puedan acometer los proyectos de expansión con mayor velocidad y no simplemente reservando esto para los transportadores incumbentes. Hay diferentes formas de promover la expansión. Pensamos que viendo el grado de madurez de nuestro mercado, podríamos dejar de lado el esquema de costo medio y mediano plazo y más bien procurar que la expansión se dé a través de mecanismos como este. Aparece también en el caso colombiano la discusión alrededor de la confiabilidad. En un mercado en donde hemos alcanzado una buena penetración del mercado y una amplia cobertura del servicio, hoy en día el 60% de la población colombiana tiene el servicio, aparece entonces en la discusión el tema de la confiabilidad, hasta dónde se requiere tener ciertas redundancias en estaciones de compresión, en ciertos gasoductos, en algunos puntos de la red que aseguren un suministro continuo del servicio, incluso ante ciertas coyunturas. Esta es una discusión que apenas estamos comenzando a abordar en el caso colombiano y que creo que va a tener gran relevancia en los próximos años. Y en el caso de la distribución de gas natural, insistiendo en la idea de que hemos alcanzado una buena penetración del servicio de gas natural, miren ustedes que esta penetración se ha dado en buena medida a través de subsidios cruzados. En la medida en que un mercado que ya existe se extiende, pues buena parte de los costos de atender a esas nuevas poblaciones son asumidos por los usuarios que hoy en día ya están conectados a la red. Eso es lo que suele suceder con una figura de un costo medio. La pregunta entonces que nos surge en Colombia es: ¿hasta dónde debemos permitir la ampliación de estos mercados, considerando que hoy existe otro energético como el gas propano, que pues es importante la matriz energética del país, y no queremos entonces que por razones de subsidios cruzados termine desplazándose un energético como el gas propano? De manera entonces que el reto que aparece en el caso del gas natural en materia de la distribución es cómo asegurar que se continúe expandiendo el servicio sin que esto implique el desplazar el gas propano. Esto pues es un barrido muy rápido por los aspectos de la política pública y de la regulación en Colombia, y pues con mucho gusto estaré a su disposición para atender preguntas más puntuales fuera de este escenario. Muchas gracias.